lo que es el Día de las Relaciones Judeo-Cristianas, en que un judío y un cristiano comentan un tema que es común a las dos religiones, con buena intención de conocerse, de tener amistad, de ver los puntos que tenemos en común. Este año vamos a comentar el que es cuarto mandamiento para los cristianos, honrar padre y madre, y quinto para los judíos, el mismo, y que tiene una connotación positiva. Honrarás padre y madre para tener larga vida, largos años. En la mesa se encuentra don Vicente Collado, representante del arzobispado, don Isaac Sananes, presidente de la Comunidad Israelita de Valencia, rabino Ben Moisés Ben Adán, de la Comunidad Judía de Madrid, y Fernando Ramón, rector del Seminario La Inmaculada de Valencia. Así pues, vamos a empezar. Don Vicente, ¿quiere usted decir unas palabras? Sí. El título de esta conferencia es el cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Yo quisiera no abusar, pero sí decir que lo que se ha escrito aquí de su interpretación en el judaísmo y el cristianismo lo voy a utilizar para decir que el judaísmo sería como el padre y el cristianismo la madre. Y por tanto vamos a honrar padre y madre, es una metáfora que puede servirnos, escuchando bien cuál es la esencia fundamental del judaísmo y la esencia fundamental del cristianismo. Con esta comparación, que es siempre comparar, es decir, por tanto es prepararse o estar atentos a una cosa y a la otra, uno junto con la otra, vamos a aprender cuál es nuestra relación, diríamos, con la divinidad, que en definitiva es el objetivo fundamental de toda oración y de todo acto, diríamos, que no es que sea un mandato, sino que es una orientación de Dios. Cuando Dios orienta a amar o a honrar, siempre lo hace invitándonos, no obligándonos y sacudiéndonos porque no lo hagamos, sino teniendo paciencia también y perdonándonos, que forma parte de este gran valor. La palabra, por tanto. Sí. Don Isaac Sananes. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Para mí es un orgullo seguir en este tipo de reuniones que llevamos desde el principio, en donde se fomentan las relaciones judeo-cristianas. Es un tema muy importante o verdaderamente de peso, el, digamos, buscar ese paralelismo entre las diversas visiones que hay entre las 10 mitzvot, vamos a decir las top 10 de las mitzvot que hay que nos mandó Dios cumplir, ¿no? Ese paralelismo nos da una visión de lo que hay detrás, de cada una de las religiones, y veremos que hay muchísimos puntos comunes. No solamente una cuestión de orden y desorden, o desorden, depende de cómo se vea, pero esa diferencia entre el cuarto y el quinto para nosotros tiene su importancia debido a que justamente separa aquellas, está en el punto medio en donde están los mandamientos que honran y hacen reconocer a Dios como nuestro guía y el que nos ha insuflado el alma, y los de los hombres que nos han insuflado la vida, ¿no? Que en este caso pues, son nuestros padres. Y hay que honrar, justamente se honra en la Torá a los dos. Y creo que mejor que para hablar de todo esto están nuestros dos invitados, y a ellos les cedo la palabra. Muchas gracias por venir. Bien, intervendrá primeramente el rabino Moshe Ben Dahan. Leo un breve currículum suyo. Rab Moshe Ben Dahan nació en Tetuán en 1956. A los 8 años su familia se trasladó a Ceuta, donde residió hasta terminar el bachiller. Luego viajó a Israel, donde realizó estudios rabínicos en el Centro Midrash Sefaradí de Jerusalén durante 9 años.
la titulación del Rabinato de Israel. Es licenciado en Pensamiento Judío y Biblia por la Mijalá Lipsit de Jerusalén. Casado y 5 hijos. Desde hace 34 años trabaja en la Comunidad Judía de Madrid como rabino. Es presidente del Consejo Rabínico de España. En RAC, cuando usted quiera. Sí, 20. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación, un año más, es un placer, es el tercer año consecutivo que tengo la posibilidad y el honor de estar aquí. Ya en ocasiones anteriores también había venido, pero 3 años consecutivos ya marca el estatus de fijo, ¿no? Y quería también agradecer a todos los que están en la mesa, a todos los ponentes que me acompañan en la mesa y con el permiso de ellos exponer un poquito el tema que nos atrae hoy aquí, que es el tema de Jabet Abeja Betimeja, honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento pertenece a lo que es la relación del hombre con el hombre. Nuestros sabios dividieron los mandamientos en 2 categorías. Categorías de lo que son mandamientos del hombre con Dios y mandamientos de que son del hombre con el hombre. Por ejemplo, el amar a Dios o el no hacer idolatría son mandamientos que están relacionados en lo que es la relación del hombre con Dios. Pero, sin embargo, el mandamiento de respetar al padre y a la madre son los mandamientos que están relacionados con lo que es la relación del hombre con el hombre, como puede ser amar al prójimo, como puede ser dar caridad, o como puede ser hacer justicia, o como puede ser todo lo que está vinculado a los actos de misericordia que la persona realiza. Y por tanto, esta división que hicieron de que hay mandamientos del hombre con el hombre y del hombre con Dios, nos invita a pensar que en este mundo nosotros vivimos en un mundo dual donde tenemos que establecer una doble relación. Por una parte tenemos que tener una buena relación con el Creador, con Dios, pero por otra parte tenemos que tener una buena relación con el hombre. Y de ahí que estos mandamientos nos ayudan a introducir información de sabiduría en nuestra mente para podernos entrenar y podernos graduar en lo que es la relación del hombre con Dios y del hombre con el hombre. Por otra parte, nuestros sabios también dividieron estos mandamientos en 3 categorías. Mandamientos que están ligados al pensamiento, como puede ser no codiciarás, mandamientos que están ligados a la palabra, como puede ser no pronunciarás falso testimonio, o no pronunciarás el nombre de Dios en vano, o no jurarás en vano, y mandamientos que están ligados a lo que es la acción, como puede ser no matarás, o como puede ser el mandamiento que nos reúne, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y por qué pensamiento, palabra y acción? Porque el ser humano se define a través de sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Quiere decir que yo tengo que de alguna forma reparar mis pensamientos para que mis pensamientos sean pensamientos positivos y pueda estar en la zona de luz. Tengo que reparar mi palabra para que mis palabras sean positivas y tengo que reparar mis acciones para que mis acciones sean positivas. Quiere decir que el ser humano tiene que trabajar en esas 3 dimensiones, en estos 3 puntos importantes que es pensamiento, palabra y acción. Y por eso los mandamientos en realidad lo que pretenden es educarnos y entrenarnos cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que hablar y cómo tenemos que actuar en estos 3 planos. Y justamente el mandamiento honra a tu padre y a tu madre, que está en la primera tabla, y la primera tabla son principalmente mandamientos del hombre con Dios. Nuestros sabios preguntaron por qué este mandamiento está en la primera tabla, porque la segunda tabla son mandamientos del hombre con el hombre, como no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no prestarás falso testimonio, no codiciarás, son mandamientos del hombre con el hombre. Pero ¿por qué este mandamiento de honra a tu padre y tu madre está en la primera tabla? Si la primera tabla define más lo que es la relación del hombre con Dios, y explicaron, y tal vez en esta explicación podemos entender lo que es la esencia de este mandamiento, honra a tu padre y tu madre.
honra a tu madre, honra a tu padre, a tu madre, ¿qué nos viene a enseñar? Nos viene a enseñar lo que es el reconocimiento del bien. Es decir, tú tienes que reconocer el bien al que te ha hecho el bien. Tus padres trabajaron por ti, se esforzaron por ti, lucharon por ti, perdieron horas de sueño por ti, invirtieron esfuerzo en ti, invirtieron dinero en ti, se entregaron a ti, perdieron su independencia por ti, lucharon por ti. Pues tú tienes que reconocer el bien al que te ha hecho el bien. Y justamente la Torá nos dice, el Pentateuco, que cuando en la sinagoga nosotros cada sábado leemos un fragmento del Pentateuco, y justo este sábado que viene comenzamos el segundo libro, el libro de Éxodo. Y en este libro de Éxodo se va a relatar las 10 plagas que ocurrieron en Egipto. Y justo la primera plaga, que era la plaga de la sangre, se dice que Dios le dijo a Moisés que Aarón golpeara el río, que él no convirtiera el río en sangre. Moisés no lo convirtiera Aarón. Y preguntaron los comentaristas bíblicos por qué. ¿Por qué fue Aarón el que golpeó el río y no Moisés? ¿Por qué? Porque el río que salvó a Moisés no es digno que Moisés lo convierta en sangre. Incluso que es mar y es algo inerte, pero sin embargo no es digno que el que te salvó la vida tú lo golpees y lo conviertas en sangre. Tú tienes que reconocer el bien al que te hace el bien. Y si tenemos que reconocer el bien al río o al mar, pues cuánto más que tenemos que reconocer el bien al ser humano, y cuánto más que tenemos que reconocer el bien a nuestros padres, que son los portadores de la vida. Y por tanto, este mandamiento que te enseña la esencia de lo que es el reconocimiento del bien y el agradecimiento es lo que te ayuda a desarrollar esa cualidad interna que es el agradecimiento, el reconocer el bien. Ahora, cuando tú reconoces el bien a tu padre y a tu madre, pues tienes que hacer una implicación. ¿Quién creó a mi padre y a mi madre? Dios lo creó. Pues cuanto más que tengo que reconocer el bien al que me hace el bien, que es el creador del universo. Y por eso dijeron, este mandamiento, incluso que aparentemente es la relación del hombre con el hombre, está en la primera tabla que marca lo que es la relación del hombre con Dios, porque este mandamiento me da la patente, me da la enseñanza de desarrollar la cualidad que más me unifica a Dios, que es el agradecimiento, el reconocimiento del bien. Quiere decir, cuando alguien te da un objeto, si alguien te regala un bolígrafo, tú dices gracias. Ahora si en vez de un bolígrafo te regala un móvil, todavía tu agradecimiento es mayor. Pero si en vez de un móvil te regala un ordenador, tu agradecimiento es mayor. Pero si te regala un apartamento, tu agradecimiento es mayor. Pero si te da la vida, tu agradecimiento es infinito. ¿Qué quiere decir? Que si Dios nos dio un alma que es infinita, nuestro agradecimiento tiene que ser infinito. Y ese agradecimiento, ¿de dónde lo aprendemos? De los seres que tenemos más cercanos a nosotros. ¿Y quiénes son los seres más cercanos que tenemos a nosotros? El padre y la madre. Y es por eso que el ser humano está obligado a respetar a sus padres, porque tiene que reconocer el bien del que te dio la vida. Es verdad, como dice el Talmud, que hay 3 socios en la creación del hombre. Está el padre y la madre y está Dios. El padre y la madre ponen el cuerpo y Dios pone el alma. Y es verdad que lo más importante es el alma, pero si no hubiera cuerpo, el alma no bajaría. Y por tanto, los padres son los portadores de la vida. Y para poder entender este mandamiento, tenemos que penetrar en los detalles, porque digamos que los mandamientos es como la definición, pero luego tenemos que entrar en los detalles del mandamiento. Y los detalles del mandamiento es lo que nosotros llamamos la halajá, la ley, las leyes que cada mandamiento tiene. Es decir, que por una parte nosotros tenemos un mandamiento, pero luego tenemos la ley oral que nos enseña el desarrollo de ese mandamiento. Y eso es lo que el judaísmo habla de la ley escrita, que es la Torá, el Pentateuco, y lo que habla de la ley oral, que es la Mishnah
y el Talmud. La Mishnah y la Gemara, que es el Talmud. Y por tanto, honra a tu padre y a tu madre es la definición que nos da la ley escrita. Ahora, la ley oral nos explica cómo realizar este mandamiento. Y en estos breves minutos que nos quedan, vamos a desarrollar un poquito qué es lo que dice la ley oral, que luego se escribió, cómo tenemos que desarrollar este mandamiento. Y aquí dice cosas muy interesantes. Dice, ¿cómo se desarrolla este mandamiento? Dice, el hijo no se puede sentar en el sillón o en la silla del padre. Quiere decir que si el hijo quiere sentarse en el sillón o en la silla que normalmente ocupa su padre, tiene que pedir permiso. No puede sentarse arbitrariamente, sino tiene que pedir permiso. Dice, por otra parte, dice, el hijo no puede llamar al padre por su nombre. Si el padre se llama David, no le puede decir, hola David, no, tiene que llamarlo papá. Es decir, la relación de respeto es una relación de autoridad. Quiere decir que tú no puedes, tu padre o tu madre no son tus amigos. Hay una relación de autoridad que tú tienes que aprender. Dice, no puedes llamarlo en su nombre, ni vivo ni muerto. Es decir, incluso cuando ya no están en este mundo, dice, tampoco puedes llamarlo por el nombre. Tienes que llamarlo mi querido padre o mi querida madre, pero no puedes llamarlo por su nombre. Dice, ¿qué quiere decir honrar? Pregunta el Talmud, pregunta la halajá, la ley judía. Dice, honrar quiere decir que si tu padre o tu madre está en un estado de vejez o de enfermedad, dice, tienes que darles de comer, tienes que vestirlos, tienes que sacarlos, y todo lo tienes que hacer de buena cara, no con mala cara. Dice que incluso que le dan las mejores comidas, dice, esto no vale si se lo haces con mala cara. Dice, por otra parte, dice, ahora, ¿qué quiere decir que le tienes que dar de comer y de beber? Dice, quiere decir que le das de comer y de beber, pero el presupuesto, ¿de dónde viene? Dice, el presupuesto en principio tiene que venir de los padres, pero si los padres no tienen, dice, el hijo o los hijos tienen la obligación de alimentar a los padres y de preocuparse por el lugar de residencia y la alimentación de los padres. Y si el hijo no tiene posibilidad, pues dice, ahí ya no tiene que, ya exime la responsabilidad. Si no tiene, no tiene. Dice, pero dice, de todas formas, dice, si estos padres tienen varios hijos, y hay hijos que tienen posibilidad económica y hijos que no tienen posibilidad económica, dice, sobre los que tienen la posibilidad económica recae la obligación, es decir, proporcionalmente al ingreso que cada hijo tiene. Dice, por otra parte, dice, el hijo se tiene que levantar cuando el padre o la madre entran. Es decir, si el padre o la madre entran en la casa o entran en una sala, dice, el padre y el hijo tienen que levantarse. Eso quiere decir respeto. Dice, por otra parte, dice también aquí la halajá, que siempre que si el padre o la madre han fallecido, dice, también tiene que hablar de ellos con respeto. Es decir, ese respeto no es solamente en vida, sino también es cuando hayan fallecido. Dice, ahora, dice, si el hijo si el hijo vio que el padre incumplió leyes de la Torá, dice, no le puedes decir, estás incumpliendo. Si no, le tienes que decir, mira, la Torá dice esto y esto. ¿Cómo que viene a decir? Esto está escrito. Y luego que el padre considere, no le puede decir, estás haciendo mal. Sino le tienes que decir, está escrito en la Torá, o está escrito en la ley, que tienes que comportar, que la persona tiene que hacer así. No dirigirte a él, dice, para que él lo pueda entender por su propia deducción.
Dice, ahora hay algo muy interesante aquí. Dice, por una parte tenemos no robarás, y por otra parte honra a tu padre y a tu madre. Ahora, si tu padre te dice que robe, ¿qué haces? ¿Quién está por delante de quién? Porque si robo, estoy respetando a mi padre y a mi madre, estoy incumpliendo la ley divina. Pero si no robo, estoy cumpliendo la orden que me da mi padre o mi madre. Por tanto, cuando hay valores opuestos, es decir, valores que uno se opone al otro, ¿quién tiene prioridad? Y aquí también la ley judía también lo regula. Dice, si el padre te dice incumplir un precepto de la Torá, dice, ahí no tienes que escucharle. Hasta ahí llega, digamos, el límite de lo que es honra a tu padre y a tu madre. Dice, ¿por qué? Dice, porque tu obligación de respetar a Dios está por encima de tu obligación de respetar al padre o a la madre. Es decir, si tu padre o tu madre te dice que incumplas un precepto que Dios te ordenó, ahí ya estás exento de escuchar a tu padre y a tu madre. Dice, incluso que sea un precepto rabínico, ni siquiera un precepto de la Torá, dice, también un precepto rabínico, dice, ahí está por encima de lo que, ahí está el límite. Dice, incluso que su padre y su madre eran personas malvadas, o eran personas delincuentes, dice, incluso así, dice, tiene la obligación de honrarlo. No puedes despreciarlo, ni puedes hablarle de mala manera. Dice, ahora, el padre y la madre también, dice, tienen que ser personas consideradas y no aprovecharse, digamos, de ese estatus que ellos tienen para imponer un régimen duro. Dice, y siempre tienen que perdonar, dice, porque es un precepto tan difícil de cumplir. Es un precepto tan difícil de cumplir para los hijos que dice, es muy importante que el padre y la madre sepan perdonar. Y termino ya con una ley más que el Shulchan Aruch, el libro de leyes judías, contiene, que dice que si el hijo quiere, por ejemplo, irse a un lugar determinado para estudiar Torah, porque en la ciudad donde él vive no hay posibilidad de estudiar Torah, y el padre le dice que no te vayas, dice, ahí no tiene tampoco que escuchar al padre o la madre. Dice, ¿por qué? Porque estudiar Torah es una obligación, es tu crecimiento interno. Dice, ahí sí, hasta ahí también es un límite. Dice, de la misma manera de que el padre o la madre dice, no te cases con esta persona, dice, tampoco ahí tienes la obligación de escuchar. Dice, ¿por qué? Porque casarse también es una obligación, es un precepto, a no ser que sea realmente una persona no digna. Pero si es porque por una cuestión económica o una cuestión cultural, dice, ahí no tiene tampoco la obligación de escucharlo. Eso es, brevemente quería comentar algunas leyes para entender un poquito de que es verdad que está el precepto, pero también están las particularidades del precepto. Entonces, eso es la combinación de lo que es la ley escrita y la ley oral, y quería mostrarlo también en esta exposición, cómo la ley oral viene a complementar a la ley escrita. Muchas gracias y por su atención. Presento ahora al conferenciante cristiano Fernando Ramón Casas. ¿Se oye? Fernando Ramón Casas nació en Valencia, pero ha vivido siempre en Chirivella. Estudió en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer y fue ordenado sacerdote en Valencia en 1994. Posteriormente realizó ampliación de estudios en Roma, en el Pontificio Colegio Español de San José, y obtuvo la licenciatura en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico. Es profesor de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología, fundamentalmente en las asignaturas Pentateuco y libros históricos.
ha sido director de este Departamento de Sagrada Escritura y es profesor de acadio, vaya, en la Escuela de Lenguas Bíblicas y Orientales. Y desde el año 2011 es rector del Seminario La Inmaculada de Valencia, es decir, responsable de la formación de los futuros sacerdotes de la diócesis. Don Fernando, cuando usted quiera. Pues también agradezco la invitación que especialmente Paco, don Francisco Fontana me hizo. Nos conocemos desde que los dos éramos alumnos de don Vicente Collado en los cursos de hebreo. Fuimos compañeros de clase y por amistad pues ha tenido a bien invitarme a estar con ustedes esta tarde. Decía don Vicente que el judaísmo y el cristianismo son como el padre y la madre que han de ser honrados, ¿no?, por nosotros como creyentes. Yo había pensado otra imagen, no sé si a don Vicente le gustará. Pensaba yo que los cristianos de alguna manera nos situamos ante los judíos también como hijos, porque hemos recibido el primer testamento de ellos y de alguna manera pues también nuestra actitud debe ser de honrar el judaísmo y promover esta amistad, ¿no?, que realmente es lo que tiene que existir entre nosotros, ¿no? Partiendo de aquí, pues bueno, voy a leerles, y voy a poner el cronómetro para no pasarme. El rabino ha sido extremadamente puntual, no ha llegado a los 20 minutos, igual yo me tomo algunos de los que él nos ha ahorrado. Bueno, simplemente, pues después de los 3 mandamientos teológicos en la formulación del decálogo cristiano, nos encontramos con el primero de los mandamientos, llamémosle así. Él decía mandamientos del hombre para con el hombre, mandamientos sociales o antropológicos que pretenden ordenar la vida en nuestra sociedad, y que este mandamiento es el que nos invita a honrar al padre y a la madre. Como nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, es el primer mandamiento al que se le añade una promesa para que se prolonguen tus días y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Y esto tanto en las 2 versiones que tenemos del Decálogo, en el libro del Éxodo, en el Código de la Alianza, y en el libro del Deuteronomio, en el Código Deuteronómico propiamente. Evidentemente se trata de un precepto fundamental en la ley de Dios, como decía, está dentro del top 10 de los 10 mandamientos fundamentales, ¿no?, que pretende ordenar las relaciones entre padres e hijos y también en la familia, en el sentido un poco más amplio. Este tema, el tema de la familia, el tema de la relación entre padres e hijos, el tema de la generación de la vida, siempre es un tema de actualidad y de especial relevancia en la sociedad en la que nos encontramos y en la que nos ha tocado vivir. Yo querría comenzar mi exposición haciendo una pequeña descripción de cómo nos encontramos en este tema actualmente, ¿no?, en nuestra sociedad. En primer lugar, son seis aspectos que quiero desarrollar muy rápidamente. Nos encontramos en un tiempo en el que hay una diversidad de modelos familiares, en el que podemos encontrar una situación de crisis en el concepto de masculinidad y también en el concepto de paternidad. En segundo lugar, tras el intento de acabar con un machismo inaceptable que tal vez se ha prolongado en nuestras sociedades occidentales y en la búsqueda de una legítima igualdad en derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, podemos caer en una discriminación inversa y sustituir el machismo por un embrismo igualmente inaceptable, porque tan injusto es tratar de manera diferente realidades que son iguales como tratar de manera igual realidades que son diferentes. En tercer lugar, no sin una cierta intervención de la ingeniería social, siempre intencionada, nos encontramos también en este momento con una distinción entre sexo y género, considerando la biología como un pretexto para la elección de género
el género que es un constructo cultural que se antepone a lo que nosotros somos por nuestra propia naturaleza que nos ha sido dada. El subjetivismo se ha impuesto en nuestro modo de pensar y de actuar, y por eso la relación paterno-filial es tan importante, porque nos objetiva, nos da una identidad. Además, distintas ideologías están confluyendo para poner en cuestión una construcción que han venido a calificar como modelo heteropatriarcal y que parece que constituye la fuente de todos los males de nuestra sociedad. Por si no fuera suficientemente complejo todos los temas que ya he enunciado con anterioridad, aún hemos de añadir toda una problemática que toca más de cerca al tema que nos ocupa. Es la que hace alusión a la manipulación de la vida humana naciente y a la dignidad de la procreación. Todo lo que tiene que ver con la reproducción asistida. Nos encontramos con cuestiones como los vientres de alquiler, la instrumentalización del embrión humano, que ponen en cuestión no solo el concepto de paternidad, sino también el de maternidad. Todo esto nos lleva a pensar que nos encontramos en un momento histórico que los especialistas denominan cambio de era. Los hijos son nativos digitales, los famosos millennials, que viven más enganchados en un mundo virtual que en la vida real, mientras que los padres deambulan muchas veces entre la incomprensión y la impotencia, sin saber muy bien cómo dar respuesta a los retos que estos cambios les plantean. Se produce una ruptura en la transmisión de valores dentro de las familias y en la relación padres-hijos. Y finalmente, un último tema, también de particular gravedad, cada vez más frecuente en nuestra sociedad, es la fragilidad de las familias y la ruptura frecuente del vínculo matrimonial, con el establecimiento de nuevas relaciones en la que cada miembro va aportando hijos de relaciones anteriores. La situación de muchos niños es que no viven ordinariamente con sus padres o madres, sino que tienen más bien relaciones de fin de semana, casos en los que el que ocupa ese lugar de referencia paterna o materna son las nuevas parejas del padre o madre, con la inestabilidad emocional y afectiva que todo esto puede provocar en los hijos en un periodo de crecimiento y maduración. Son todas estas, aunque las he querido hacer rápidas porque creo que no es el tema estrictamente que nos convoca, pero creo que todas estas, que como digo he enunciado rápidamente, son cuestiones de profundo calado y cuyo tratamiento ocuparía otra serie de conferencias. Pero las he traído a colación para que nos formulemos la siguiente pregunta. Ante todos estos cambios científicos, éticos, culturales y sociales que está experimentando nuestra sociedad, ¿tiene vigencia aún hoy ese cuarto mandamiento que nos invita a honrar al padre y a la madre? Para nosotros los cristianos la respuesta es evidente. Claro que hemos de construir nuestra vida y nuestra posibilidad y nuestra personalidad apoyados en esas dos figuras que son las que han posibilitado nuestra existencia. No puede dejar de resultar sorprendente que siendo el hombre el ser más evolucionado de la creación, sea el más frágil e indefenso en su nacimiento. La mayoría de las especies, en un tiempo relativamente breve, alcanzan la autonomía y la independencia para desarrollar su propia vida, se emancipan. Podríamos utilizar esta imagen rápidamente. El ser humano, por el contrario, necesita un tiempo largo de atención y cuidado por parte de sus padres, de educación y de maduración en cuestiones fundamentales, de evolución en la alimentación, en la salud y posteriormente todo lo que supone la transmisión de una cultura y valores que comienza con la misma lengua que uno recibe de sus padres, generalmente de la madre. Cuando un niño nace, viene acompañado
no solo de una carga genética que marcará su evolución fisiológica, sino también con un bagaje cultural que le ayudará a desarrollar su propia personalidad. Como dice el Papa Francisco en la catequesis del miércoles 19 de septiembre de 2018, comentando este mismo mandamiento, esta sabiduría plurimilenaria, se refiere lógicamente a la sabiduría bíblica que nos habla de este mandamiento, declara lo que las ciencias humanas han sabido elaborar solo desde hace poco más de un siglo, que la huella de la infancia marca toda la vida. Una infancia feliz será la semilla de una vida feliz. Evidentemente, esto genera un vínculo del hijo con los padres y de los padres con el hijo, que es irrompible y que marca el resto de la existencia. Esa relación tiene que estar marcada por unas actitudes que son las que expresa ese verbo honrar, asumiendo todo lo que aporta la herencia judía que acaba de manifestarnos el rabí Moshe. Quisiera expresar qué es lo que de original aporta nuestra tradición cristiana. Un primer aspecto que destaco es la asunción por parte de Jesús de este mandamiento. Cuando el profeta de Nazaret, en su predicación del Sermón de la Montaña, hace una actualización con la intención no de abolir, sino de llevar a plenitud la ley, los preceptos del Decálogo, con esa formulación que a nosotros nos resulta familiar: habéis oído que se dijo, pero yo os digo. No lo hace de todos los preceptos, sino solo de unos pocos. Comienza por el precepto no matarás, después con el precepto no cometerás adulterio, a continuación no jurarás en falso, y finalmente con otras expresiones que no forman explícitamente parte del Decálogo, como por ejemplo, habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, o amarás a tu prójimo. Por tanto, ese precepto honrarás a tu padre y a tu madre no es modificado por Jesús. A mi juicio, entiendo que eso supone que lo asume íntegramente, como lo había aprendido en su formación y lo habría vivido en su propia familia. Entonces, ¿cuál es la novedad que aporta Jesús y su Evangelio? En primer lugar, nos ofrece una valoración positiva y necesaria de la familia y de la relación de los hijos con los padres, ya que Él mismo asume nuestra condición humana en el contexto de una familia humilde y sencilla, como la mayoría de las familias de su tiempo. Es en esa relación familiar donde Jesús crece en sabiduría, en estatura y en gracia, y donde pasa la mayor parte de su vida, según nos dice la tradición, unos 30 años aproximadamente, dedicado al trabajo manual, a la relación familiar y de amistad con parientes y vecinos, también a la maduración de su propia vida de fe, con la participación asidua en el culto sabático en la sinagoga de Nazaret, como era su costumbre, según nos dice el Evangelio de Lucas. Es verdad que Jesús se sirve incluso de la imagen de la familia para indicarnos una novedad radical, la relación que ha venido a establecer con sus discípulos, con aquellos que realizan la voluntad de Dios. Pues el mismo Jesús dice: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En segundo lugar, otro aspecto totalmente novedoso y revolucionario para nosotros los cristianos en la enseñanza de Jesús es que se dirige a Dios como Padre. Se presenta como Hijo y nos enseña a llamar a Dios Abba, Papá. Nos muestra una relación paterno-filial con Dios, y también es el mismo Dios el que nos revela a Jesús como Hijo. Ayer, sin ir más lejos, lo escuchábamos en el Evangelio de la fiesta del bautismo del Señor.
este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Jesús nos enseña a dirigirnos a Dios como Padre y por tanto también nos revela a nosotros nuestra condición de hijos. Nos dice: vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que se lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro. Pero no solo nos hemos de reconocer como hijos y dirigirnos a Dios como Padre en nuestra oración. El mismo Jesús nos anima a que el Padre sea nuestro modelo de actuación. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, nos dicen Lucas y Mateo. El evangelista San Juan también en su primera carta nos invita a vivir con agradecimiento, incluso con una cierta sorpresa e incredulidad, nuestra condición de hijos. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Otro texto evangélico que no podemos dejar de lado es el que nos presenta la mejor imagen de un padre, el texto del capítulo 15 del Evangelio de Lucas, en la parábola del Hijo Pródigo y del Padre misericordioso, un padre que respeta la libertad del Hijo, que le permite que cometa sus propios errores, pero que no deja nunca de amarlo y de esperarlo. El hijo que vive desde el egoísmo hasta que descubre su indigencia y siente que ha perdido su condición de hijo y pide ser tratado como uno de los jornaleros de su padre. Pero aquí la reacción del padre, con una generosidad y un amor desbordante, nos revela que la condición de hijo no se pierde nunca. La experiencia del perdón es la que nos reconstruye. Finalmente, y en esto me he visto muy identificado en algunas de las palabras del rabino Moshe, Jesús también nos enseña que siendo muy importante y fundamental la relación familiar y el vínculo paterno-materno-filial, hay aún una realidad más importante y necesaria. El seguimiento de Jesús supone dejar casa, hermanos o hermanas, padre o madre. Del mismo modo, la fe en Jesús puede ser motivo de división familiar, llegando incluso a la persecución. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. Y llega a decir incluso en el Evangelio de Lucas: y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros y todos os odiarán a causa de mi nombre. La fe, como decía antes el rabino, si el Padre te pide incumplir un precepto de la ley, hasta ahí llega tu deber de obediencia. Pues lo mismo creo que nos quiere decir Jesús, que si nuestra fe y nuestra condición de discípulos es puesta en cuestión por nuestro padre o nuestra madre, ese es un valor superior. Por tanto, puede producirse esa fractura, incluso dolorosa, incluso en el seno de la familia. En conclusión, honrar al padre y a la madre es la obligación de un amor continuado y permanente, sobre todo en los momentos en que mayor herida produce la soledad, en los momentos en los de mayor debilidad y fragilidad que se producen en el nacimiento y los primeros años de vida, y después en el ocaso del envejecimiento y de la muerte. Desde este punto de vista, ¿cuáles deben ser las actitudes de los hijos respecto de los padres? En primer lugar, gratitud, como reconocimiento efectivo del bien recibido. El bien se paga con bien. Nunca seremos suficientemente agradecidos por todo lo que hemos recibido de nuestros padres. Incluso en el caso de unos padres objetivamente malos, de ellos hemos recibido el don de la vida, sin el cual
sería imposible haber obtenido todo lo demás. La actitud de respeto, que es veneración y obediencia filial a sus indicaciones, en las que hemos de descubrir y reconocer que buscan nuestro bien. Y finalmente, afecto. Los padres necesitan sentirse queridos por los hijos, sentir que el afecto de los hijos es un valor firme en el que se pueden apoyar. ¿Y cuáles deberían ser, desde el mismo punto de vista, las actitudes propias de los padres? Ser conscientes del gran valor de la persona del hijo y acogerlo como don. Tener un hijo no es un derecho ni una propiedad, es una gracia que se recibe de modo inmerecido. En segundo lugar, defender el derecho del hijo a vivir, cuidar su vida desde el mismo momento de su concepción. Orar por los hijos, hablar a Dios de los hijos. Tenemos preciosos ejemplos de esto. Por citar uno de los más conocidos, lo encontramos en la figura de Santa Mónica, cuya oración consiguió la conversión de su hijo Agustín. Y al mismo tiempo, no solo orar por los hijos, hablar a Dios de los hijos, sino hablar a los hijos de Dios. También los padres tienen la tarea, la misión fundamental de evangelizar a los hijos, sin apoyar, pero sin hacer dejación de esta importante misión. Los padres han de dar a sus hijos lo mejor, y si ellos tienen la fe, no deben dejar de intentar comunicarla, transmitirla a sus hijos. Tratar a cada uno de los hijos conforme a lo que necesita, la apreciación justa de la realidad concreta de cada persona. Esta pregunta que a veces los hijos hemos hecho a los padres y que esta semana, sin ir más lejos, algunos seminaristas me hacían a mí. ¿A quién quieres más? ¿El padre a qué hijo quiere más? Los seminaristas me decían, ¿cuál es su seminarista favorito? Digo, no tengo ningún seminarista favorito. Pero eso no significa que todos sean iguales. Igual que para un padre todos los hijos no son iguales, porque a cada uno lo quieren con un amor particular, pues eso es lo que este mandamiento, podríamos decir, que nos invita a reconocer. Y finalmente, educar en la libertad desde la ejemplaridad, acercar la personalidad conforme a un modelo ideal, en nuestro caso, el modelo que es Cristo. Los padres han de hacerse honrar por la profundidad del afecto, por la justicia de las decisiones y por la coherencia de sus costumbres. Hasta la situación de crisis actual, los padres eran custodios de la fidelidad a la tradición, transmitían lo que habían recibido, eran algo más que engendradores. Dios hablaba por ellos y esto los convertía en sabios para sus hijos. Nada es más importante que lo que hemos aprendido de nuestros padres. Tengo aquí una anécdota, pero que voy a saltármela y luego, si hay espacio en el diálogo, os la comentaré, porque creo que es una anécdota muy simpática. Para concluir, porque me paso ya los 2 minutos que nos ha regalado. Para concluir, creo que a la luz del Evangelio podemos sustituir el verbo honrar por el verbo amar. Honrar padre y madre supone amarles, partiendo de sus defectos y limitaciones, amarles en todo lo que son y como son, y amar lo que ellos aman. Este mandamiento no habla de la bondad de los padres, no exige que los padres y madres sean perfectos para poder ser honrados por los hijos. Habla de un acto de los hijos que debe ser libre, prescindiendo de los méritos de los padres, y que nos muestra un camino liberador, que es el camino de la felicidad. Todos los hijos pueden ser felices, basta que honren y amen a sus padres, porque esta es la promesa con la que Dios ha sellado este mandamiento.
los dos ponentes la exposición tan completa que han hecho. Muchas gracias. Y se abre ahora un turno de debate, coloquio. Hagan las preguntas que consideren. Bueno, yo me gustaría preguntarle a Rabino Moshe si esta obediencia debida a los padres sería también aplicable a los abuelos, es decir, al padre de nuestro padre. Y luego también al pater, en relación al análisis que ha hecho respecto a la ideología de género, a esta crisis cultural que tenemos ahora en estos tiempos, ¿qué nos recomienda a las familias cristianas cómo tenemos que afrontar las familias cristianas estos tiempos, ¿no? Esta nueva era cultural, como la ha definido usted? Bueno, pues ya que tenemos el libro de leyes aquí, el Shulchan Aruch, que es el libro de leyes, el código de leyes, pues a la pregunta que hacía, si el honrar al padre también incluye otros familiares, incluye los abuelos, pues vamos directamente a leer lo que dice aquí el libro de leyes. Dice, está la persona obligada también a respetar a su hermano mayor. Dice, tanto que sea hermano mayor de padre o de madre. Es decir, si es un segundo matrimonio y ese hermano de madre o de padre, dice, también tiene la obligación. Dice, también está obligado a respetar a sus suegros, Dice, y hay quien dice que no está obligado a respetar de la misma forma a los abuelos. Dice, pero no me parece, dice aquí el Shulchan Aruch, dice, sino que también está obligado a respetar a los abuelos, pero más es a los padres. Quiere decir que aquí lo que nos viene a decir el Shulchan Aruch es algo interesante, y es lo siguiente. Es decir, el respeto es algo que el ser humano tiene que tener ante cualquier otro ser humano. El respeto es algo que tiene que estar presente en lo que es la vida del individuo. ¿Por qué? Porque siendo que cada ser humano porta una esencia divina, primero uno se tiene que amar a sí mismo, porque si yo no me amo a mí mismo no puedo amar al prójimo. Quiere decir que el amor empieza por uno mismo, y el amor empieza reconociendo esa esencia divina y valorando esa esencia divina que tú portas, que tú eres un ser exclusivo, eres un alma exclusiva, y por tanto si tú desarrollas la autoestima dentro de ti, sabiendo valorar lo que tú eres, vas a saber valorar también al prójimo. Y esa imagen de Dios que el prójimo porta te obliga a tenerlo que respetar también. Ahora, lo que aquí se refiere respecto al padre y a la madre, es decir, es verdad que tienes que respetar. Es como esta semana justo en la sinagoga había una familia que hicieron una comida de agradecimiento a Dios, porque habían tenido un accidente de coche y afortunadamente el coche se destruyó, pero a ellos no les pasó nada. Y querían hacer una comida de agradecimiento. Y en ese momento me pidieron que yo dijera unas palabras. Yo dije, mira, el agradecimiento, la persona siempre tiene que agradecer. Siempre tiene que agradecer. Pero ¿de dónde sabemos que hay momentos en que hay que agradecer más? Lo sabemos de Lea. De Lea. Dice, ¿por qué? Dice, Lea cuando tuvo el primer hijo lo llamó Reuben. Cuando tuvo el segundo hijo lo llamó Simón. Cuando tuvo el tercer hijo lo llamó Levi. Dice, cuando tuvo el cuarto hijo lo llamó Yehuda. Dice, ¿por qué? Yehuda, que viene del verbo lehodot en hebreo, agradecer. Y preguntan los comentaristas bíblicos, Rashi, los comentaristas bíblicos, dice, ¿cómo? En el primer hijo no tenía que agradecer, es que tuvo que esperar al cuarto por agradecer, el primero lo tenía que haber llamado Yehuda. ¿Por qué tuvo que esperar al cuarto? Dice, ¿por qué? Dice, porque Lea tenía espíritu profético y ella dijo, nosotros somos 4 mujeres con Jacob. Estoy yo, Lea, está Rachel, está Bilha, está Zilpa, somos 4 mujeres. Y el proyecto de Jacob es construir el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel son 13 tribus. Pero
Principalmente de esas 13 tribus son 12, porque la tribu de Leví no hereda, son 12. Y por tanto, si son 12, pues lo normal es que cada una de las mujeres aporte 3 hijos. Entonces, tuvo Rubén, dice, esto es normal. Tuvo a Shimón, es normal. Tuvo a Leví, es normal. Dice, cuando tuvo a Yehudá, dice, ahí dijo, esto de agradecimiento tiene que ser mucho mayor, porque esta era mi parte. Dice, ¿qué quiere decir? Y por eso lo llamó Yehudá al cuarto hijo. Dice, ¿qué quiere decir? Que la persona siempre tiene que agradecer, pero hay un agradecimiento mayor cuando ocurre algo especial. Y por eso, digamos, nosotros todos los días tenemos que agradecer a Dios por todo lo que nos ocurre. Ahora, si a una persona le ocurre un accidente y logró salir ileso, pues tiene un agradecimiento mayor. Aunque dijo, de un rabino que dijo algo interesante, dice que vino un señor a traer un donativo a la sinagoga. Dijo, mira, este donativo lo quiero dar porque me ocurrió un gran milagro. Dice, ¿cuál fue el gran milagro? Dice, no, que tuvo un accidente de coche, el coche dio varias vueltas, salí de eso y quiero dar este donativo. Y dijo el rabino, uy, ¿y cuándo fue eso? Dice, ayer. Y dijo el rabino, pues yo tuve un milagro mayor que el tuyo. Y dijo, usted también tuvo un accidente y se volcó el coche. Dice, no, yo tuve un milagro mayor, que no tuve ningún accidente. Y por tanto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el hecho de agradecer, uno siempre tiene que agradecer, pero hay momentos que agradece más. Dice, lo mismo es el respeto, uno siempre tiene que respetar, pero los padres es un respeto mayor. Y por eso pregunta aquí la ley, dice, bueno, y ese respeto mayor, dice, porque el hermano mayor también tiene un respeto mayor, dice también, los suegros tienen que tener un respeto mayor y también los abuelos tienen que tener un respeto mayor. Pero, digamos, el sumo son los padres, porque los padres son los portadores de la vida. Pero en realidad, el respeto tendríamos que aprender del respeto a los padres y saber respetar a todos los seres humanos que están a nuestro alrededor. Ojalá pudiera responderte con una fórmula que fuera magistral y que sirviera para todas las familias y para todos los padres e hijos. No es fácil, yo reconozco que estos tiempos son difíciles, pero creo que lo que nos dice Pablo en la carta a los Efesios nos da luz, ¿no? A los hijos les pide que obedezcan a los padres, que tengan esa actitud que es justa, ¿no? Es lo apropiado, ¿no? No es fácil encontrar esa actitud en los hijos, pero bueno. Y respecto a los padres les dice, no exasperéis a vuestros hijos, como queriendo decir, tened paciencia con ellos, ¿no? Yo diría que, y yo siempre que he tenido que hablar con padres en este sentido, siempre les invito a la confianza, ¿no? La tarea de los padres es sembrar y ya el fruto ya no es de los padres, el fruto es de Dios y ya surgirá cuando Dios lo haga crecer, ¿no? Igual hay un tiempo de lucha, difícil, ¿no? Pero después de ese tiempo pues, pueden aparecer esos frutos. También invitaría a los padres a que, no lo sé, que fueran capaces de educar a sus hijos críticamente, ¿no? Creo que hoy eso es uno de las dificultades más grandes, ¿no? que tienen los hijos tantas fuentes de información sin filtro que pueden recibir influencia de tantos lugares que no piquen el anzuelo de todo, que no se lo crean todo, ¿no? Que sean un poco críticos, que sean un poco comedidos en eso. Pero no es fácil. Yo no. Y luego pues que eduquen con el testimonio, evidentemente, y con la coherencia de vida, y con el afecto, ¿no? Y que intenten atraer a sus hijos, pues manifestándoles ese plus que los hijos no van a encontrar en ningún otro lugar, o no van a encontrar en muchos lugares fuera de sus padres, que es el afecto, ¿no? Y el cariño. El Internet nunca te da afecto ni te da cariño, te puede dar información, te puede dar cosas buenas y malas. El que te puede dar afecto es tu padre y tu madre, ¿no? Porque te enseñan con una carga afectiva, ¿no? Pues que esa esté ahí presente, ¿no? Que los hijos la experimenten.
porque eso quedará más que los contenidos. Es otro mundo, ¿no? Yo recuerdo cuando daba clase en tercero y cuarto de ESO, pasaba por crisis porque veía que los alumnos no hacían caso, que se dormían en clase, que eran unos bandarras, en fin. Y pasaba por crisis y me decían, lo más importante es que aprendan cosas, pero hay algo más importante aún, y es que tú les quieras. Porque ellos el día de mañana se acordarán que tuvieron un profesor que les quería. Igual no se acuerdan lo que les enseñaste, no se acuerdan de todos los contenidos que tú quieres transmitirles, pero se acuerdan de que tú estabas con ellos, estabas a su lado, cuando tenían un problema les escuchabas, cuando tal, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde hay que poner un poco el plus en la educación de los padres y de los hijos. ¿Más preguntas? Sí, anem a veure. Bona vesprada a tots i totes. Gràcies a la taula per les magnífiques conferències i per les magnífiques paraules i tot. Però vaig aportar una visió completament diferent. És cert que hi ha que honrar a la mare i al pare, els dos. Però avui en el dia de crisi que estem i en el moment de crisi, aquesta honradesa és mancada també perquè resulta que també hi ha unes certes ideologies que se suposa que són cristianes i que s'han tirat en braços del capitalisme més salvatge, condenant els pares a treballar hores i hores i hores per poder pagar les coses i mancant el que és la figura de la mare i del pare i deixar-los en mà dels avis, l'educació, perquè els pares no poden estar a casa perquè han de treballar per poder pagar la hipoteca i per poder pagar totes les coses. I per tant, aquesta educació ja és una educació que està quebrada des del primer moment per la mancança de la figura del pare i de la mare al no estar per estar treballant i que els avis no poden substituir perquè això és responsabilitat dels pares. Perquè com els pares estan treballant i han de treballar hores i hores, després també se dona la figura de, per exemple, tot el tema de l'emigració i tota la trencadissa de les famílies, perquè famílies que han hagut d'emigrar els pares després les mares, on està la figura i on està la honradesa i l'honraràs al teu pare i a la teva mare si tot això està quebrat. Està quebrat per aquesta societat capitalista i aquest capitalisme salvatge que algunes ideologies que suposadament cristianes defensen completa i total i absolutament, cosa que no hauria de fer perquè Jesucrist es va dir i l'ensenyança de Jesucrist és aportar una vida el més humil possible i a repartir la riquesa i ser que tots puguen tindre una vida el millor possible, cosa que no es compleix i cosa que no es respecta. I si manca la figura del pare i de la mare, com poden ensenyar als fills i com poden educar-los, per exemple, en el tema de les noves tecnologies i tot això? Si els pares no estan en el que han d'estar i si quan arriben a casa arriben molt cansats de treballar i són una visió i són aquestes ideologies que s'han tirat en mans dels diners i de tot això que impedeixen. Després una altra cosa també, a la gent que potser vol tindre, hi ha molts tipus de famílies i totes les famílies són respectades i s'han de respectar totes les famílies i sobretot hi ha una paraula central que és la paraula respecte. Si no hi ha respecte no hi ha res a fer, siga el tipus de família que siga. En el tipus de família sempre ha de marcar el respecte i els fills han de respectar els pares o les mares de tot tipus de família. I luego una cosa, com poden tindre fills si resulta que hi ha molta gent que no pot tindre fills per la situació econòmica i no poden realitzar-se i a complir el mandament d'honraràs el teu pare i la teva mare i formar una família. És que són coses. I luego una cosa, m'agradaria també com a suggeriment de 6 punts que has tractat i tot això, de fer algun cicle de conferències, més que de conferències, de debats on podem parlar llargament, profundament d'aquests temes i il·luminar-nos en el camí per a poder crear i poder treure unes conclusions que puguen ser adequades i que puguen ser bones en el sentit de dur un bon camí i de poder, diguem, dur una bona vida i una bona existència. I seria molt interessant que aquests debats o això puguen tindre moltes veus i
puguin tindre una complicitat i un diàleg profund entre tots. ¿Puedo pedir que le traduzcan al rabino por si no sabe? No. No entendí. Tenía dudas si la... ¿Es valenciano, es catalán? Valenciano. No sabía yo que entendía el valenciano, pero lo he entendido perfectamente. Si queréis decir alguna cosa, yo también tengo algunas preguntas. Si queréis os las planteo ya. No, jo no diria a la intervenció que hem escoltat que crec que des del punt de vista de la doctrina social de la Iglesia, por supuesto, dice que el capitalismo salvaje está condenado y está condenado en el sentido de que no respecta la persona, ¿no? Y per tant, bueno, yo creo que desde el punto de vista de la doctrina social n'hi ha que buscar una conciliació laboral, n'hi ha que buscar una possibilitat de que els pares puguen ser els verdaders educadors dels fills. Bueno, també al final la responsabilitat de cada un, qui pot posar avui en qüestió el treball de l'home o de la dona quan fan falta els dos sous per a poder mantenir una família i tirar endavant. És de veres, la societat en un carreró a voltes que pareix senzilla, però des de la fe i des de la revelació tenim que donar una paraula, no? Tenim que manifestar-nos en contra d'este que no és humà, no humaniza, tot lo contrari. Tot lo contrari. Sí, bueno, el tema que plantea es un tema bastante importante, ¿no? Que es el problema hoy en día de la educación dentro de unos padres que trabajan y donde tanto el padre como la madre están insertados en el mundo laboral, y el mundo laboral exige un horario mínimo de horas que cuando ya el padre o la madre llegan a la casa, pues lo que menos ganas tienen es de tener que abordar a los hijos. Es un tema que hemos vivido en una generación, ha cambiado totalmente. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, pues mi madre nunca se incorporó al mundo laboral y siempre estaba con nosotros y nos educó y sacrificó su vida por nosotros. Sin embargo, en una generación ha cambiado. Mi mujer, por ejemplo, pues siempre estuvo insertada en el mundo laboral. Ahora, ¿cuál es el problema? Ese es un problema que es hoy en día es un problema que no tiene solución. ¿Por qué? Porque desde el momento en que hoy en día la mujer se la ha educado en el mundo académico y se la ha integrado en el mundo académico y ha estudiado durante muchos años en la universidad y ha estudiado una carrera, ¿quién le dice ahora que se quede en la casa cuidando a los hijos? No, es un tema que no tiene solución. Quiere decir que ya tenemos que partir de la base que ya la mujer está incorporada al mundo laboral y eso es irreversible. Eso es irreversible. Y por tanto, pues hoy en día el planteamiento que tenemos que hacer es otro planteamiento, es cómo educar en un mundo donde efectivamente, un mundo materialista, donde capitalista, donde un sueldo tampoco es suficiente en la mayoría de las casas y donde se obliga a la mujer a tener que estar insertada en el mundo laboral. Y cómo se hace esto, ¿no? Y eso es un tema importante de la educación. Lo único que tal vez podemos profundizar en ello, porque ¿qué es educar? Tenemos que entender qué es educar. Educar es saber sacar la esencia divina que está dentro del ser humano. Eso es educar. Es decir, educar no es crear nada nuevo, sino es aflorar la esencia divina que hay dentro del ser humano. Saber aflorar los valores internos que hay dentro del ser humano. Y por tanto, digamos, saber aflorar la espiritualidad, saber aflorar el amor, saber aflorar la paz interior. Y eso es lo que da la felicidad del individuo. Porque la felicidad es algo que no está fuera, la felicidad está dentro. Y si tú sabes aflorar los valores divinos que hay dentro de ti, ahí está tu estado de plenitud interno.
Es decir, uno de los grandes problemas de las crisis matrimoniales hoy en día están basadas en que la persona se casa para ser feliz, y ahí ya estás condenado a tu matrimonio. Ahí está condenado a tu matrimonio. Porque yo no puedo hacer feliz al otro, porque la felicidad es algo que tú tienes que trabajar dentro de ti. Es decir, de la misma forma que tú no puedes comer por el otro, o no puedes dormir por el otro, o no puedes descansar por el otro, nadie te puede hacer feliz. La felicidad está dentro de ti. Tú lo único que puedes hacer es compartir tu felicidad con el otro. Es decir, yo me caso para compartir mi felicidad con el otro. La felicidad la tengo que buscar dentro de mí, porque en la sociedad del siglo XXI se confunde lo que es el placer con la felicidad. El placer es una persona que viaja en un coche cómodo, tiene placer, pero eso te dura mientras estás viajando. Vas a un hotel muy bueno y te vas a una suite, tuviste el placer, pero eso te dura hasta 6-7 horas que estás cansado de nuevo. Te fuiste al mejor restaurante y comiste una comida muy buena, eso te dura 3-4 horas. Pero el placer es temporal, el placer no tiene consistencia. La felicidad es algo que pertenece al alma, no pertenece al mundo material. La felicidad es ese estado permanente de paz interior que la persona tiene que trabajar internamente. Y por tanto, el gran problema de la sociedad del siglo XXI es que las expectativas que tenemos del matrimonio no se nos educa. Es decir, se nos prepara para ser buenos profesionales, pero no se nos prepara para ser buenos esposos o buenos padres. Y por tanto, el desafío del matrimonio, el desafío de la educación, consiste en la preparación. Y muchas veces no es tanto el tiempo que uno está con sus hijos, sino es el tiempo de calidad que uno le da a sus hijos. Uno puede estar en su casa todo el día, pero si está viendo la televisión y le pone al niño la tablet para que no le moleste, pues no lo está educando. Es decir, que es dentro de la dificultad existente, y como hemos dicho, que eso es irreversible. Es decir, pretender que echar esa rueda atrás ya es imposible, pues lo que tenemos que buscar es el tiempo de calidad, porque muchas veces, si una persona, por ejemplo, trabaja y a lo mejor no es el trabajo más adecuado para él, porque a él lo que le gusta es la lectura, y él espera esa media hora de lectura y es lo que le da la esencia de su vida, y para él ese es el mejor tiempo del día. Pues si logramos crear ese tiempo de calidad con nuestros hijos, incluso que tenemos poco tiempo, pero saberle en ese tiempo, saberlos educar, saberles aflorar esa esencia divina, y la educación, el punto más importante de la educación es el ejemplo personal, porque los hijos son imitadores de los padres, y por tanto uno no puede dar lo que no tiene. Y por eso educar es tan difícil, porque para educar primero te tienes que educar tú. Y si tú no te educas, no puedes educar. Es decir, una persona puede tener muy buena voluntad de dar caridad, pero si no tiene dinero no lo puede dar. Es decir, no puedes dar lo que no tienes. Y primero tú tienes que aprender a aflorar tu esencia divina. Y cuando seas ejemplo, pues vas a poder, y sabiendo que los hijos es como un arco y una flecha. Es decir, cuando tú sacas la flecha del arco, no lo controla. Y que los hijos, tú puedes intentar, puedes inspirar, pero el único que se puede transformar es uno mismo. Transformar a otro, tú le puedes inspirar, le puedes dar valores, pero ya no está en tu mano. Es decir, y por eso es verdad, es decir, es un punto muy problemático hoy en día, pero yo creo que la única solución es buscar tiempo de calidad, es decir, lo bueno y breve, 2 veces bueno. Yo quisiera responder de alguna forma a eso de que a veces los padres no tienen tiempo para amar a sus hijos. El amor no necesita ni tiempo, ni espacio, ni circunstancia, ni nada. El amor nace, no nace, es. El amor es. No lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros vivimos el amor o no. Mi experiencia con mis padres fue que ellos trabajaron toda la vida. Éramos 8 hermanos y tenían que trabajar. Tenían que buscar, teníamos ese plus de trabajo, pero nunca por ese trabajo nosotros lo sentimos.
ni reprochados por ellos, ni descuidados por ellos, sino más bien al contrario, porque veíamos en ellos que eso lo hacían por amor a nosotros. Por tanto, yo creo que un poco querer matizar o querer definir cuándo hay amor y cuándo no hay amor, si el amor está, y si está, está, y unas veces se manifiesta de una forma o de otra, unos tienen un carácter más agrio, más dulce, más, o sea, esa dificultad, pero yo creo que lo fundamental es que la gente las personas amen, y el amor, si no es de Dios, es otra cosa. Para mí me queda muy claro. El amor, cuando no es de Dios, es una afición, es una atracción, es un eso y tal. Si el amor es la presencia de esa energía que Dios te da, entonces eso se comunica. Y lo que hay que transmitir es eso. Transmitir que uno quiere, y quiere pues lo que Dios quiere que yo quiera. ¿Y eso cómo se sabe? Pues de ninguna manera. Se vive o no. Pues yo quisiera hacer una pregunta a los dos. Es un párrafo de la Biblia que siempre me ha llamado la atención. Siempre lo he visto cruel, pero lo voy a leer y me dais vuestra opinión. Es el hijo rebelde. Está en Deuteronomio 21. Si uno tiene un hijo terco y rebelde que no escucha la voz de su padre ni la voz de su madre y aún corrigiéndolo no le obedece, su padre y su madre lo agarrarán y lo llevarán a los ancianos de su ciudad y a las puertas de su lugar, y dirán a los ancianos de su ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es un derrochador y un borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo lapidarán hasta que muera. Así extirpará el mal en medio de ti, y todo lo Israel lo oirá y temerá. ¿Queréis? Es el castigo al hijo que no se porta bien. ¿Podéis matizar un poco o decir algo? Teléfono de defensa al menor, verás. Sí, es dentro de un humoré, en hebreo, efectivamente es uno de los preceptos. Curiosamente, el Talmud sobre este precepto dice que nunca existió. Así que la Torá lo trajo como una metáfora, pero que nunca existió, nunca se dio el caso de que un tribunal tuviera que mandar a un hijo a lapidar, ¿no? Porque fuera un hijo rebelde. Y el Talmud lo trae, dice, la Torá habló en lenguaje metafórico, pero no en un lenguaje real, porque nunca hubo un caso de que se llevara a ejecutar un hijo por este tema. Eso es lo que la ley oral dice. Pero le voy a contestar yo por el trabajo que tengo, y como dijo anteriormente, que llevo 34 años en Madrid, de rabino, pues en muchas ocasiones pues, me toca visitar la cárcel, porque hay principalmente ciudadanos israelíes que comercian con droga o que están metidos en el mundo de la droga, y que afortunadamente no hay muchos, pero de vez en cuando hay algunos y voy a visitarlos. Y lo que sí le puedo decir es que he visto jóvenes que están en la cárcel y que he hablado con los padres, y los padres no quieren saber nada absolutamente de los hijos. Es decir, los padres han dicho: no, yo no quiero saber nada de este hijo nos ha arruinado, nos ha quitado el dinero, nos ha destrozado la familia. Desgraciadamente y ahí entendí yo lo que es el Ben Sorel Humoré. Ahí entendí, digamos, que muchas veces hay personas que su conducta destructiva llega a un punto tan extremo que pueden destruir la familia, hasta tal punto que los propios padres no quieren saber nada de los hijos. Y no cabe duda de que Dios creó al hombre libre, con libertad de elección. Y esta libertad de elección implica que una persona puede materializar el mal hasta extremos impensados. Es decir, y quién mejor que nosotros, que con lo que fue la Shoah, fue el Holocausto, hemos vivido, hemos sido testigos de lo que cuando el mal se materializa en el ser humano, hasta qué punto, hasta dónde puede llegar el ser humano en la maldad.
hasta dónde puede llegar el ser humano en la maldad, y no solamente llegar a la maldad, sino justificar la maldad. Decir, no, yo no estoy matando, yo estoy fumigando el jardín, porque la persona que fumiga el jardín no siente que está matando. Yo estoy fumigando la raza humana. Yo quiero crear una raza aria y quiero fumigar a la raza humana. Entonces quiere decir que el ser humano, desgraciadamente, esa libertad de elección que tiene la puede llevar a tal extremo de que materialice el mal hasta tal punto de que ya ese mal se haga irreversible dentro de él. Y por tanto podemos entender que haya fenómenos así. Desgraciadamente yo los he vivido. He vivido con padres y abuelos y hermanos que no quieren saber absolutamente nada de él. Dicen, mira, llévatelo a tu casa, pero a mi casa que no la pise. Y les he llamado, mira, hemos conseguido que este fin de semana salga por 2 días de libertad provisional. ¿Queréis venir? No queremos venir, no queremos saber nada absolutamente. Ha arruinado nuestra vida, ha destrozado nuestra familia, nos ha arruinado, no queremos saber nada. Quiere decir que desgraciadamente no es... el Talmud dice que es un concepto metafórico. Ojalá. No, yo añadiría, o estoy totalmente de acuerdo, pero diría un poco eso, que el fin de la escritura es en ocasiones marcar líneas rojas que cuando el hombre sobrepasa, pues pone en peligro su propia existencia y la de los que tiene cerca. Y en ese sentido, tal vez este precepto pues va en esa dirección, ¿no? Es como el árbol del Edén, ¿no? No es que Dios disfrute prohibiendo al hombre, es que hay prohibiciones que son para el propio bien del individuo, ¿no? Que te evitan. Y en ese sentido, pues yo creo que esta sería una línea roja y que no se debe traspasar. Es un poco cuando a veces una madre puede decir a un hijo, te voy a matar. A veces lo hemos utilizado todos metafóricamente esto, ¿no? Y es verdad que no pretende matar al hijo, ¿no? Pero sí que pretende hacerle ver la importancia o la gravedad de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí este texto. Muy bien. Esto, si les parece ya, terminamos. Si alguien se quiere quedar a hablar con el rabino o con Fernando Ramón, pues bien. ¿Querías contar una cosa? Yo quería acabar con la anécdota que tenía aquí marcada, pero bueno, es una tontería, pero lo hago por 2 razones. Pero por la parte de la anécdota y luego porque una de las protagonistas está aquí, que es mi madre. Tanto también para cumplir el mandamiento tengo que hacer. En los años en los que estuve estudiando en Roma, omito todo lo que es accesorio. Me rompí una pierna jugando a fútbol y entonces me tenían que llevar a clase en coche. No es que tuviera un privilegio, era porque no podía ir, no todo era complicado, tenía que coger varios autobuses. Bueno, el caso es que iba en el coche con otro sacerdote que me llevaba y pasando cerca de la plaza de San Pedro, vimos en la parada del autobús a un venerable anciano, también sacerdote, que era el penitenciario apostólico de la Basílica de San Pedro. Y me dijo el otro sacerdote, ¿quieres que lo subamos en el coche y lo llevamos a donde vaya? Sí, claro. Digo, bueno, el coche es tuyo, claro, pues sube todo, yo no, ¿qué voy a decir? Y bueno, subió, y era un hombre, pues es un hombre mayor y me dijo, usted joven, ¿qué es lo que hace aquí en Roma? Digo, pues estoy estudiando. Y dice, ¿qué es lo que estudia usted? Digo, pues estudio Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico. Y me dijo, pues usted estudie muy bien y aprenda todo lo que le enseñen sus profesores, pero crea lo que le enseñó su madre. Eso es más importante que lo que le enseñarán sus profesores, ¿no? Pues creo que es una manera de expresar bien lo que es este mandamiento, ¿no? Hemos de aprender muchas cosas técnicas, pero hemos de creer en lo que nos enseñan nuestros padres.